la demora, estaba con pacientes en el hospital, ha sido imposible venir antes. Vamos a seguir con el avance de temas. Ahora vamos a llevar el tema de síndrome ulceroso, que también se denomina síndrome ácido péptico. El síndrome ulceroso péptico se define como un conjunto de signos y síntomas que se caracterizan por la presencia de dolor localizado a nivel de epigastrio. Ese dolor es de tipo urente, puede irradiar hacia la región dorsal y está asociado a una sensación de vacío o hambre doloroso. Aparece con el ayuno y puede ceder con alimentos no condimentados, con alimentos blandos. Tiene un ritmo y una periodicidad. El ritmo se refiere a que aparece con ciertas circunstancias y a veces asociado a periodos de mayor estrés, cambio de clima, cambio de ambiente. Y el síndrome ulceroso atípico se caracteriza por presentar estos síntomas, pero en forma aislada. El dolor muchas veces no es de tipo urente, puede ser opresivo, espasmódico, gradativo, por eso se denomina atípico. Y otra característica es que no tiene ritmo ni periodicidad y generalmente no cede con los alimentos. Entonces, cualquier molestia localizada a nivel del epigastrio hay que considerar como un síndrome ulceroso, ya sea típico o atípico, y hay que investigar la causa. Ahora, como todo síndrome, hay síndromes que nos van a caracterizar una enfermedad, por ejemplo el síndrome de Down, una sola enfermedad con sus variaciones. Sin embargo, el síndrome ulceroso nos va a caracterizar a 4 entidades nosológicas o enfermedades. Una va a ser la enfermedad ulcerosa péptica, ya sea úlcera gástrica o duodenal, la gastritis, el cáncer gástrico y la dispepsia de tipo ulcerosa. Las 3 primeras constituyen alteraciones estructurales o anatómicas. En cambio, la última, la dispepsia de tipo ulcerosa, es un trastorno de tipo funcional, ¿no? Primero se debe descartar las 3 primeras, realizando los exámenes complementarios, y si todo es negativo para úlceras pépticas, gastritis o cáncer, vamos a determinar que se trate de una dispepsia de tipo funcional. Vamos a recordar un poco la anatomía del estómago. Recuerden que el estómago es un órgano en forma de J, va a presentar un área cardial, el fondo, el cuerpo, el antro y el píloro. Tiene 4 capas: la capa mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa, que se observa en esta figura. La capa mucosa va a tener la lámina propia, la muscular de la mucosa, y dentro de la estructura de sus células vamos a tener las células principales que van a secretar pepsinógeno y lipasa gástrica. Las células parietales van a secretar ácido clorhídrico y factor intrínseco. Esto va a constituir el jugo gástrico. Y las células mucosas del cuello son productoras de moco. El moco recuerden ustedes que va a recubrir el epitelio del estómago. La capa submucosa y la muscular, que está constituida por 3 tipos de fibras musculares. Tenemos una longitudinal externa, la circular media y una oblicua interna. Y por último, la capa serosa, que va a cubrir a las otras 3. Vamos a hablar de la enfermedad ulcerosa péptica. La enfermedad ulcerosa péptica se define como una pérdida de la sustancia, como pueden ustedes
ver en este esquema, acá también, pérdida de sustancia en la mucosa gastroduodenal que puede atravesar la muscular de la mucosa, ¿no? Es una lesión donde va a haber pérdida de la mucosa esencial, ¿no? Esa es la característica principal de la enfermedad ulcerosa péptica y tiene una prevalencia de 1.8% en Estados Unidos. Para la etiología de la enfermedad ulcerosa péptica tenemos las causas comunes y las causas poco comunes. Las causas comunes, el primer factor es la bacteria Helicobacter pylori. En segundo lugar están los AINES y en tercer lugar la hipoxia tisular. Esta hipoxia tisular nos va a llevar a una disminución en el flujo sanguíneo, disminución en el aporte de oxígeno y nutrientes a nivel de la capa mucosa del estómago, y esto va a condicionar que haya la formación de las úlceras. La hipoxia tisular puede estar producido por estrés, eritrocitosis y senectitis, pacientes que ya son ancianos. Y dentro de las causas poco comunes tenemos la hipersecrecionasia, donde va a haber un aumento en la producción de ácido clorhídrico. Este puede ser secundario a la presencia de gastrinomas, la enfermedad o el síndrome de Zollinger-Ellison y neoplasia endocrina múltiple. Cuando hay un aumento en el número de células, por ejemplo, mastocitosis, leucemia basofílica, de causa viral, también tenemos el citomegalovirus, el herpes simple y el virus de lactosa, relacionada con el uso de crack, cocaína y secundaria a radiación. Las úlceras, según su presentación, se van a clasificar en agudas y en crónicas. Las úlceras agudas, como pueden observar en esta figura, son poco profundas, tiene un tamaño y forma variable, pero los bordes siempre son regulares, van a tener bordes edematosos y con eritema. El fondo generalmente es blanquecino. En cambio, las úlceras crónicas son poco profundas, los bordes son como rodetes engrosados, pero regulares. Y el fondo es de un color blanquecino sucio. En cuanto a la patogenia, en el libro es bastante extenso la patogenia, creo que ocupa 2 o 3 páginas. Yo hice un resumen muy sucinto de lo que sucede. En la patogenia tenemos factores de defensa y los factores irritantes. Cuando estos factores entran en un desequilibrio, se va a producir la enfermedad ulcerosa péptica. Los factores de defensa, tenemos 3 niveles en los factores de defensa. Uno es la barrera amortiguadora. La barrera amortiguadora está constituida por la capa de moco. Esta capa de moco tiene dos partes, una superficial y otra profunda o capa adherente. La adherente va a proteger directamente la barrera celular o verdadera. Ahora, en la capa de moco se va a secretar cialomucinas, cialoproteínas y también bicarbonato. Estos elementos van a ejercer un efecto tampón con el ácido clorhídrico, o sea, van a neutralizar su acción para evitar el daño en la barrera celular o verdadera. Ahora, la barrera celular o verdadera está formada por el epitelio cilíndrico del estómago. Para que esta barrera funcione en forma adecuada, debe haber una integridad de las células, debe haber una adecuada unión de los poros intercelulares, debe haber una adecuada renovación celular y también una adecuada velocidad de descamación de las células, ¿no? Si todo está en equilibrio, no se produce la enfermedad. Y finalmente, el tercer factor de defensa está constituido por el flujo sanguíneo mucoso.
Cuando hay una disminución del flujo, se va a producir la patogenia, ¿no? Es un factor determinante. Por ejemplo, cuando hay un tabaquismo crónico, hay una disminución del flujo a nivel de la mucosa. Ahora, dentro de los factores irritantes tenemos los factores exógenos y los endógenos. Dentro de los factores exógenos, el principal es la bacteria Helicobacter pylori. El segundo están los irritantes gástricos como los AINES, el alcohol, el tabaquismo, la ingesta de sustancias que contengan nitratos y el estrés. Y los factores irritantes endógenos sería la ruptura de la barrera mucosa, la falla en el metabolismo celular, que nos va a llevar a una hipoxia, la isquemia mucosa local, la falla en la secreción de moco y bicarbonato, la aceleración en la descamación de las células, de la barrera celular, y la disminución de la renovación celular. Acá se observa cómo los factores irritantes van a incidir sobre la capa mucosa y ahí van a ir produciendo disrupción. Finalmente se va a instalar una úlcera. Bien, en cuanto a la presentación clínica, aparte del síndrome ulceroso, que puede ser típico o atípico, ¿no? Está manifiesto principalmente por el dolor, también va a haber otros síntomas. Ahora, las características del dolor de la úlcera péptica puede ser de tipo urente, espasmódico o gravativo. La localización epigástrica, en algunos casos no es irradiada, pero cuando las úlceras se localizan en la pared posterior del estómago, irradia hacia dorso. Está asociado a sensación de hambre o vacío, calma con la leche, alimentos blandos. Tiene un ritmo en la úlcera duodenal, aparece con el ayuno. En cambio, en la úlcera gástrica, el dolor va a aparecer con la ingesta de alimentos. La periodicidad está relacionado con que si calma o aparece con diferentes etapas del año o con la ingesta de AINES o estrés. Y la intensidad es variable. Esto depende mucho del umbral doloroso del paciente. Hay pacientes que tienen lesiones grandes, profundas y que sienten poco dolor. Y al contrario, hay pacientes que tienen lesiones pequeñas, pero el dolor es grande. Entonces, el dolor no es un parámetro indicador de gravedad de la lesión. Como síntomas asociados podemos tener vómitos, meteorismo, halitosis, diarrea, constipación, hematemesis o melena. Muchas veces los pacientes pueden debutar una enfermedad ulcerosa con hemorragia digestiva alta. Las complicaciones. Las 4 complicaciones de las úlceras pépticas son la hemorragia, que es la más frecuente, en un 20 a 30% de los pacientes puede ser severa. La perforación, que se va a producir en menor cantidad de pacientes, en un 3 a 5%. La estenosis piloroduodenal, que se va a producir por una úlcera que esté localizada en el área próxima al píloro. Entonces va a haber edema produciéndose un cierre del esfínter pilórico, lo que nos va a producir una retención gástrica. Y otra complicación es la penetración o fisculización de la úlcera. Hablamos de penetración cuando la úlcera va a penetrar todas las capas del estómago, sin embargo va a estar contenida por un órgano adyacente, ya sea el páncreas, el mesointestino, el intestino, el hígado, también puede ser contenido por las vías biliares. Y cuando se complica y penetra todas las capas a cavidad libre, ya hablamos de perforación. Acá tenemos una imagen donde se observa
aire subdiafragmático, lo que nos está traduciendo una perforación de víscera úrea. En el diagnóstico también se realiza estudios complementarios, ¿no? Uno de ellos es la serie esófago gastroduodenal, que es un estudio radiológico contrastado. Como ustedes pueden ver, el estudio se realiza con la ingesta de sulfato de bario, ¿no? Y el sulfato de bario se va a ingerir por vía oral y se va a distribuir en el estómago. Ahora se puede utilizar técnicas combinadas como doble contraste con la insufflación de aire, también técnicas de compresión para poder evaluar mejor las úlceras. Mediante la serie esófago-gastroduodenal podemos identificar y localizar el nicho ulceroso. Podemos evidenciar cambios en la morfología del estómago y también nos va a diferenciar si una úlcera es benigna, como en este caso, o es una úlcera maligna. Las úlceras benignas generalmente van a recolectar el bario fuera del contorno normal del estómago. Generalmente se localizan en la curvatura menor y en el antro, y los bordes de la úlcera son regulares. También los pliegues, cuando son úlceras benignas, van a llegar al borde de la úlcera en forma regular. En cambio, cuando la úlcera es maligna, el contraste se va a llenar en forma irregular, va a llenar la úlcera, va a presentar pliegues, como se observa acá, que son amputados en algunos casos, pliegues bifurcados y otros pliegues que llegan al borde de la úlcera. O sea, va a haber un polimorfismo de los pliegues. Entonces, esa es la forma de diferenciar mediante este estudio si una úlcera es benigna o maligna. Ya tenemos otros ejemplos. Esta sería una úlcera benigna. Después está la endoscopía, que nos va a diagnosticar la lesión. Vamos a hacer mediante la endoscopía una visualización directamente de las lesiones ulcerosas, y también vamos a poder identificar los estadios de Sakita. Toda úlcera tiene un proceso de cicatrización. Este proceso de cicatrización dura entre 60 a 90 días. Debemos indicar al paciente un tratamiento por lo menos de 3 meses con dieta y, si amerita, pues con IVPs o protectores gástricos. Entonces, el proceso evolutivo vamos a ver según los estadios de Sakita. Y tenemos 3 tipos de úlceras. A quiere decir activa. Las úlceras H quiere decir Helin, que significa en proceso de cicatrización. Y S, Scar, que sería ya una úlcera cicatrizada. Entonces, como les decía, todo este proceso va a durar 60 a 90 días. En el estadio A1 vamos a evidenciar una úlcera redondeada con bordes regulares, va a tener un halo inflamatorio, edematoso, congestivo, con eritema, y puede tener estigmas de sangrado. Ya en el estadio A2 va a desaparecer lo que es el edema y la inflamación, y la úlcera puede hacerse más ovalada. En el H1 ya desaparece el halo periulceroso y va a aparecer pliegues que se acercan a la úlcera en forma regular. Y en el H2 ya vamos a tener una úlcera lineal con pliegues convergentes que se van a dirigir o van a llegar hasta el borde de la úlcera. En el S1 ya desaparece el nicho ulceroso
y se va a evidenciar una cicatriz lineal o puntiforme con pliegues que llegan al borde de la úlcera. Y en el S2 ya simplemente hay una retracción cicatrizal mediante una línea o un punto blanquecino. Acá tenemos ejemplos a la endoscopía. Esta sería una A1 con bordes eritematosos regulares con edema y un fondo blanquecino. Puede tener algún estigma de sangrado reciente. Acá ya desaparece el edema, eritema y el fondo es blanquecino. Este es otro ejemplo, es una úlcera duodenal A2. El tratamiento. En cuanto al tratamiento de la enfermedad ulcerosa péptica, debemos indicar una dieta blanda hipograsa. La dieta, si es que tienen nutricionista, pues le mandan una indicación con dieta blanda hipograsa para que ella les indique qué medicamentos pueden y cuáles no pueden consumir. Pero en general, si es que no tienen nutricionista, ustedes tienen que indicarles que supriman la grasa, eviten el chocolate, eviten el café, eviten fumar, eviten los aires, el alcohol, las comidas condimentadas, los cítricos, las mismas medidas que hemos visto en enfermedad por reflujo en cuanto a la dieta. Los medicamentos que podemos utilizar pueden ser bloqueadores H2 de la histamina o inhibidores de la bomba de protones. Siempre se prefiere IBPs, ¿no? Los inhibidores de la bomba de protones. Podemos utilizar el omeprazol, rabeprazol, pantoprazol, levopantoprazol, el esomeprazol, cualquiera de ellos cada 12 horas antes de las comidas. Podemos asociar antiácidos o protectores gástricos. Los antiácidos en estos casos se van a utilizar después de las comidas a dosis de 5 a 10 ml. Y los protectores gástricos como el sucralfato y el magalrato podemos indicar 5 ml cada 8 horas. Las gastritis. En general, en la enfermedad ulcerosa péptica y en la gastritis no hay grandes modificaciones en cuanto a la presentación clínica. La gastritis constituye un término médico que se interpreta de forma heterogénea, ¿no? Muchos médicos tienen un síndrome ulceroso y colocan directamente como diagnóstico gastritis. Esto es algo inadecuado porque no tienen un estudio endoscópico o un estudio histopatológico que avale este diagnóstico, ¿no? Entonces, por eso es que lo adecuado es diagnosticar en forma inicial como un síndrome ulceroso hasta que obtengamos los resultados de la endoscopía y si hemos solicitado estudio histopatológico nos diga qué tipo de gastritis es. Entonces la gastritis constituye un concepto histológico y no una definición clínica. Algunos refieren ni endoscopia, pero a la endoscopía sí podemos diferenciar si está inflamada o no la mucosa del estómago. Entonces, se define como una lesión inflamatoria de la mucosa gástrica secundaria a la agresión de factores endógenos o exógenos. Y el diagnóstico se basa sobre todo en cambios histológicos que van a ser evaluados mediante una biopsia gástrica. Se clasifica en gastritis aguda y en gastritis crónica. En la gastritis aguda, a la endoscopía vamos a observar eritema, una mucosa brillante, edematosa, y a la histopatología va a haber un infiltrado inflamatorio a predominio de neutrófilos. En cambio, en la gastritis crónica, la mucosa, como pueden observar, se ve deslustrada, se ve opaca y puede haber vasos visibles.
Y a la histopatología vamos a observar un infiltrado inflamatorio a predominio de mononucleares. La gastritis aguda es un proceso inflamatorio agudo de la mucosa que generalmente tiene una naturaleza transitoria. Esto tiende a remitir a las 48 a 72 horas. Puede dar gran sintomatología al paciente, pero pasa en el lapso de ese tiempo. En cambio, la crónica va a evidenciar cambios inflamatorios crónicos de la mucosa que pueden llevar a una atrofia de la mucosa y producir metaplasia de tipo intestinal, similar a lo que hemos visto en esófago de Barre. Y esta metaplasia intestinal, al igual que en el Barre, es una lesión premaligna. Generalmente la gastritis crónica no va a tener erosiones. Ahora, los cambios epiteliales pueden convertirse en displásicos y ser la base del desarrollo del cáncer. O sea, la metaplasia y la atrofia de la mucosa pueden llevar a proceso displásico y cáncer. La gastritis crónica atrófica en personas menores de 55-60 años constituye una lesión premaligna. En cambio, en personas mayores a esta edad, ya va a constituir un proceso de envejecimiento normal que se da. La gastritis aguda es una inflamación aguda de la mucosa del estómago por agentes endógenos o exógenos. El patrón histológico se caracteriza por infiltrado inflamatorio difuso con predominio de polimorfonucleares y edema de la lámina propia. Puede presentarse a cualquier edad con síntomas agudos que desaparecen en forma rápida, 48 a 72 horas. Y se dividen en gastritis aguda exógena o endógena según la causa etiológica. Las gastritis agudas exógenas tienen un origen bacteriano, medicamentoso, puede ser secundaria a la ingesta de alcohol, de especias, comida picante, condimentada, ingesta de sustancias tóxicas, de origen alérgico y secundaria a radiación. Dentro de las bacterias que producen una gastritis aguda está Staphylococcus aureus, Shigella, Salmonella y Helicobacter pylori, no puede faltar, es la que va a producir siempre gastritis o úlcera. Estas bacterias pueden acompañarse de un síndrome tóxico infeccioso, manifiesto por fiebre, dolor abdominal y también pueden manifestar diarrea, ¿no? Que generalmente es transitoria. Los medicamentos, los AINES, aspirina, ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, ketoprofeno, cualquier AINE puede producirnos una gastritis aguda exógena. Ahora, los AINES tienen doble acción de lesión sobre la mucosa gástrica. Una acción local, donde los AINES son ácidos débiles no ionizados. Bajo esta forma van a pasar la capa de moco y la membrana plasmática de la célula del epitelio. Va a ingresar a las células en forma ionizada. De esta forma ionizada, los AINES van a captar iones de hidrógeno, lo que va a producir una retrodifusión de hidrogeniones, y esta retrodifusión va a ser la causante de producir edema, cariólisis y disrupción de las uniones intercelulares, produciendo necrosis y finalmente hemorragias mucosas. Entonces, el daño mucoso local es por hidrofobicidad del moco. Y también tiene una acción sistémica, ¿no? La ingesta de AINES va a provocar inhibición en la síntesis de prostaglandinas endógenas y también va a disminuir el factor de crecimiento epidérmico.
De esta manera disminuye la resistencia del moco a nivel de la mucosa y van a dañar los mecanismos de reparación de las células. Entonces, como pueden ver, tiene un doble mecanismo de lesión, tanto local como sistémico. Bien, ahora las gastritis agudas endógenas. Estas gastritis se van a producir por enfermedades agudas. Por ejemplo, se presenta con bastante frecuencia en pacientes que tienen quemaduras extensas, que han sufrido un trauma encefalocraneano, pacientes politraumatizados o enfermedades graves agudas como la insuficiencia respiratoria aguda, hepatopatías, insuficiencia renal, shock, falla multiorgánica, coagulopatías. Entonces, en estos casos va a haber un estrés oxidativo agudo que va a ser la causa de la gastritis. En estos pacientes, las gastritis de tipo erosiva pueden complicarse con hemorragia digestiva alta. La hemorragia digestiva alta generalmente es de curso transitorio, ¿no? Produce erosiones que son lesiones de menos de 5 milímetros que pueden estar distribuidas en todo el estómago, van a sangrar estas erosiones y rápidamente el organismo, por mecanismos de defensa, van a hacer que se cicatricen rápidamente, ¿no? La hemorragia generalmente puede durar hasta 48 horas también y cicatrizan en forma espontánea y la hemorragia se autolimita. Sin embargo, si tenemos estos pacientes, debemos hacer un tratamiento tanto profiláctico y también cuando ya se produjo la hemorragia digestiva, el tratamiento con IVPs, ¿no? Entonces, no olviden eso, ¿no? Pacientes con situaciones de estrés agudo, siempre se debe hacer profilaxis de protección gástrica para que no suceda esta complicación. Ahora, las gastritis agudas se dividen en erosivas y no erosivas. Las erosivas van a presentar erosiones superficiales o profundas, ¿no? En este caso son profundas, con o sin hemorragia. Estas son sin hemorragia y aquí con hemorragia. Ya están cubiertas de hematina, están en proceso de cicatrización. Y la no erosiva, donde no podemos observar erosiones, generalmente está asociada a la bacteria Helicobacter pylori. La presentación clínica es muy similar a la enfermedad ulcerosa péptica. Puede haber formas asintomáticas, también puede haber pacientes con malestares inespecíficos, malestar digestivo, pirosis, epigastralgia, náuseas, vómitos, anorexia o dispepsia vagal. En algunos se manifiesta con hemorragia digestiva, hematemesis o melenas, y en estos pacientes hay que investigar los antecedentes de ingesta de AINES, alimentos, alcohol o situaciones de estrés agudo. El diagnóstico se realiza en forma clínica mediante la sintomatología y los antecedentes, y el gold estándar en el diagnóstico es la endoscopía digestiva, ¿no? Que más aún debe estar indicada en casos graves y en sangrado digestivo. Ahora, las gastritis por su localización se van a clasificar en gastritis de centrales, antropilóricas, las gastritis de fondo y cuerpo y las pangastritis. En la pangastritis la afectación es de todo el estómago. Acá tenemos un ejemplo de gastritis petequial. Estas lesiones que se observan, unas imágenes rojas intensas, esas son las petequias, una gastritis petequial. Acá es una gastritis eritematosa intensa. El tratamiento. En las gastritis, también en la enfermedad ulcerosa péptica, debemos evaluar el estado de hidratación en el paciente, sobre todo cuando tiene náuseas y vómitos. Si el paciente no tolera la vía oral y vomita todo lo que ingiere, entonces vamos a indicar internación.
pero en las formas leves se indica reposo, medidas dietéticas, una dieta blanda, hipograsa y el tratamiento sintomático. Es importante indicar la suspensión del agente causal, ya sea AINES, alcohol, irritantes, café, los condimentos. Y en los casos más severos, como les decía, si el paciente tiene vómitos que no le permite alimentarse, es una indicación de internación. Ahí le vamos a ingresar, al paciente se le indica NPO, nada por vía oral, y generalmente el NPO debe ser de 24 horas hasta que logremos la reposición hidroelectrolítico, y después se debe retomar con dieta blanda en forma gradual. Y es importante hidratación y reposición de líquidos y electrolitos. También está indicado los bloqueadores de los receptores H2 o IBPs, de preferencia o de elección inhibidores de la bomba de protones, a las mismas dosis que ya mencioné. Podemos asociar azufralfato y también salicitalato o subcitrato de bismuto. Las prostaglandinas son otra opción para el tratamiento de las gastritis y la enfermedad ulcerosa péptica. Sin embargo, es difícil conseguir, ya que la mayoría lo utiliza como sustancia abortiva, ¿no? El misoprostol, que es la prostaglandina E2. Y la antibiótico-terapia en los casos que sea de causa infecciosa. Si son gérmenes como Xylella, Salmonella o estafilococos o estreptococos, antibiótico-terapia puede ser con ciprofloxacina o ceftriaxona, o también por vía oral con cefixina, ¿no? si el paciente tolera la vía oral. Y si demostramos que el paciente tiene la bacteria Helicobacter pylori, se hace el tratamiento que ya hemos visto en la clase anterior. Hemos hablado ampliamente de los esquemas de erradicación. Por si acaso tienen que aprender por lo menos 2 esquemas de erradicación con dosis, tiempo de tratamiento, y siempre tienen que indicarles las probables reacciones adversas que ya les expliqué. ¿Ya? Tienen que recordar eso. La gastritis crónica. La gastritis crónica se caracteriza por inflamación crónica de la mucosa del estómago. Helicobacter pylori es el factor etiológico principal, y la gastritis crónica trófica constituye un proceso normal de envejecimiento en los pacientes mayores de 55 a 60 años. La clasificación desde el punto de vista anatomopatológico se clasifica en superficial erosiva activa, erosiva focal y erosiva activa con reacción folicular linfóide. Y endoscópicamente se clasifica en gastritis crónica superficial antral, en antematosa difusa, localizada o lineal. También tenemos la crónica nodular. Este tipo de gastritis es patognomónica en infección por Helicobacter pylori. También tenemos la varioliforme, la petequial, que generalmente ocupa cuerpo y fondo. Acá tenemos ejemplos de gastritis crónica atrófica, donde se observa la mucosa adelgazada con vasos fácilmente visibles, y la mucosa se observa deslustrada, poco brillante. La erosiva, con presencia de erosiones. La nodular, se pueden observar acá, se observan como nódulos, parece una imagen en empedrado. Esta imagen es patognomónica de infección por Helicobacter pylori. Este es un ejemplo de gastritis en antematosa lineal. Varioliforme, que puede tener varias formas de presentación, y la presentación clínica puede ser inespecífica. Un gran porcentaje de los pacientes no tienen síntomas,
Y cuando hay Helicobacter pylori, generalmente se asocia náuseas, vómitos, dolor epigástrico, meteorismo, halitosis, acidez, pirosis, diarrea y pérdida de peso. El tratamiento dirigido a tratar el agente etiológico. Ya hemos hablado de los esquemas erradicadores de Helicobacter pylori. Y si nuestro paciente tiene una enfermedad sistémica, se debe controlar la enfermedad de Gaster. Ahora tenemos otra entidad que es la gastropatía por reflujo biliar duodeno gástrico. Esta se llama gastritis alcalina. Esta entidad es más frecuente en pacientes que han tenido gastrectomía de tipo Billroth-2, en pacientes que ya no tienen vesícula biliar o que tienen una colecistitis crónica. A la endoscopía se observa bilis en la cavidad gástrica, esa es la principal característica. La sintomatología es similar al síndrome ulceroso, pero aparte pueden los pacientes tener vómitos de tipo bilioso. Esta entidad no tiene lesiones patognomónicas, puede aparecer como un edematema difuso o también puede producir ulceraciones a nivel de la mucosa. Y el mecanismo de lesión es mediante la irrupción del moco. La bilis va a ejercer una acción detergente, es como si desprende toda la capa de moco y va a dejar expuestas a las células del epitelio. Si tienen alguna pregunta o duda,